Gobierno sin voz. Algunos gobiernos se recuerdan por lo que hicieron, por todo lo que permitió. Escrito y narrado por Mario Calzada Gómez. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización escrita del autor. Capítulo 8. El hijo y el archivo. Caja 17A. La Casa de la Montaña, refugio presidencial desde tiempos de tregua, estaba en reformas, o al menos eso decía el cartel. Nadie entraba, nadie salía, nadie preguntaba. Matías, con una autorización olvidada en una cadena de correos, llegó al lugar por una razón que no supo explicar del todo. Buscaba papeles antiguos, discursos, quizás algo que justificara el naufragio de su padre. Lo que encontró fue una caja. Era de cartón, polvorienta, sin rotular. Solo una etiqueta a medio despegar. 17A, archivo, confianza directa. La caja no tenía cerradura, pero pesaba como si guardara piedras. Matías la colocó sobre una mesa cubierta de hojas secas, bajo el ventanal sucio del salón de recepciones de la Casa de la Montaña. El sol entraba con debilidad, como si supiera que no debía iluminar demasiado lo que estaba a punto de revelarse. Abrió la caja. Lo primero que vio fue una carpeta negra sin membrete con las letras Gavilán, escritas a mano en tinta roja. La tomó con la delicadeza con la que uno recoge un fragmento de vidrio entre las costillas. Al abrirla, una lista, nombres, códigos, cargos, circunscripciones y una última columna, estado de alineación. ¿Qué demonios es esto?, murmuró. La lista tenía 72 nombres, congresistas, senadores, representantes a la Cámara, todos numerados bajo un sistema alfanumérico, GAV-A1, fidelidad total, GAB-B2, alineación por beneficio, GAB-C3, chantaje en curso, GAOV-X, riesgo de disidencia, vigilar. Matías reconoció apellidos, algunos aliados declarados del régimen, otros hasta entonces considerados independientes. Junto a cada nombre, notas breves. Contrato en red hospitalaria, hijo. Video en reunión no oficial, junio/Putumayo. Grabación familiar, renuencia a voto fue simulada. Amenaza velada entregada por capellán civil. Pagos vía ONG El Manto Semilla, revisar rubros duplicados. Matías sintió náuseas. Debajo de la carpeta, un USB etiquetado como audio-G AV-R001. Lo conectó al portátil. La voz era inconfundible. Su padre. El Congreso es un cuerpo sin voluntad. Se le soborna con una mano y se le amenaza con la otra. Ellos votarán lo que digamos. No por convicción, sino por miedo. La democracia es una función bien pagada. El silencio que siguió fue peor que la voz. Matías encontró también una carta sin destinatario, escrita a mano, con letra insegura, como si quien la escribió supiera que ya era tarde para la redención. Llamé Gavilán a esta lista porque vigila desde lo alto, porque se alimenta de carroña, porque ataca solo si la presa sangra. No los compré, los descubrí y los conservé así, rotos, útiles, asustados. Firmado con una inicial apenas legible, S. En la parte inferior de la caja había más documentos. Recibos de transferencias desde fundaciones como Red Salud Popular, Alianzas del Pueblo y Hermandad Fraterna para la Justicia. Memorandos internos del partido oficial donde se coordinaban apoyos estratégicos por distrito.
Fotografías de reuniones informales en fincas, yates, apartamentos. En una de ellas aparecían 4 senadores abrazando a uno de los líderes de una cooperativa cocalera investigada por Carla. Y en la parte inferior, en tinta azul, reforma aprobada con GAV-A1, comprobante listo. Matías cerró la tapa de la laptop, se alejó de la mesa, apoyó la espalda contra la pared y lloró. No por sorpresa, sino por confirmación. Él lo había sospechado, lo había escuchado, lo había intuido, pero ahora lo tenía frente a él. Mi padre no solo fue un adicto al poder, fue su arquitecto. Esa noche le envió a Carla una sola línea de mensaje. Lo encontré, tengo la lista y tiene fecha de actualización. Carla no respondió de inmediato, pero supo que lo que venía ya no era solo un reportaje, era la confesión del heredero, el peso de los nombres. Carla leyó cada línea 2 veces, las iniciales, los cargos, los montos. Los detalles eran tan específicos que no cabía duda. Era auténtica. Matías se mantenía de pie, con los brazos cruzados, sin mirar a la pantalla. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Carla no respondió de inmediato, se tomó su tiempo. Lo primero es aceptar que esto no es un archivo, es una bomba. Se sentaron en silencio. En la pizarra blanca del cuarto de trabajo, Carla trazó 2 columnas. Opción A: revelar la lista Gavilán, publicarla, difundirla, nombrar uno por uno. Consecuencias: reacción institucional inmediata, cierre de medios, posible orden de captura, amenaza directa a sus vidas, estallido político, posible quiebre del Congreso. Opción B: no revelarla, guardarla, usarla estratégicamente, filtrar solo partes. Consecuencias: preservación de su seguridad, pérdida de credibilidad, riesgo de filtración por terceros, mantener el poder de negociación, pero no el poder de la verdad. Matías propuso una tercera vía. ¿Y si convocamos a uno de los nombres de la lista? Alguien que no sepa que lo sabemos, lo grabamos, lo confrontamos. Carla dudó. ¿Y si es una trampa? ¿Y si se convierte en testigo? Catalina, al ser informada, no fue ambigua. No hay vuelta atrás, o lo publican, o se pudren con él. Los tiempos ya no son tibios. Matías pasó horas mirando la carpeta. Uno de los nombres lo rompió. Un senador joven. Había sido su amigo en la universidad, de esos que marchaban, que leían a Galeano, que hablaban de cambio. En el archivo decía GAV-B2, apoyo condicionado, viajes familiares cubiertos por Fundación Aliados, proyecto de ley vetado por orden presidencial, en proceso de consolidación leal. ¿También tú?, susurró Matías. ¿También tú vendiste el alma? Carla llamó a un contacto en el exterior. Un periodista con reputación, ética y medios. ¿Y si te digo que tengo una lista que puede derrumbar un gobierno? Él respondió sin dudar. Entonces envíala, pero prepárate a perder tu nombre y quizás tu país. Decidieron actuar, pero lo harían con inteligencia, en capas, en ondas. Primero, una denuncia anónima, con pruebas parciales. Luego, una base de datos encriptada, alojada en servidores protegidos. Después, un video narrado por voz sintética, leyendo los nombres uno por uno. Y al final, el rostro de Matías, porque sabía que tenía que decirlo, con su voz, con su cara. Mi padre diseñó esto, yo no puedo heredarlo. El día fijado fue el mismo de una sesión clave en el Congreso.
La reforma a la justicia estaba en votación. Carla sabía que al menos 15 de los que votarían estaban en la lista. Será en vivo, sin censura, en cadena alternativa. ¿Estás lista?, preguntó Matías. Ella no respondió. Solo presionó subir. En la pantalla el título: Gavilán, el Congreso bajo amenaza. La voz comenzó: nombre número 1, nombre número 2, nombre número 3, y así, uno por uno, hasta el nombre 72. Las redes estallaron. El Congreso se detuvo y Silvio Romero, en su retiro clínico, solo murmuró: mi hijo eligió ser espejo. Catalina escribió: hoy la lista ya no vuela. Hoy el gavilán cayó, pero al caer puede que aún tenga garras. Cuando el Congreso dejó de hablar, la publicación ocurrió a las 9:03 de la mañana. A las 9:10 ya había 5 cadenas de medios internacionales hablando del tema. A las 9:15 un congresista salió abruptamente del recinto tapándose el rostro. A las 9:22 la señal oficial fue interrumpida por fallas técnicas. Pero ya era tarde. La lista estaba en todas partes. Uno a uno, los nombres comenzaron a circular con detalles. El senador que había sido grabado recibiendo efectivo en un baño de hotel. La representante que fue beneficiada con contratos de seguridad entregados a su primo. El exmilitante de izquierda que ahora dirigía una fundación verde financiada por cooperativas cocaleras. El exfiscal que nunca abrió la investigación sobre la masacre de los líderes de Agua Clara. Al principio negaron: esto es un montaje, es una venganza política, están usando inteligencia artificial para destruirnos. Pero luego llegó la confesión. En una entrevista en directo, el senador Eloy Corbalán, nombre espejo, figura real inspirada, uno de los incluidos en la lista como GAUKE-B2, rompió: yo no podía decir que no. ¿Quién lo obligó? No fue uno, fue el sistema. ¿Qué recibió a cambio? Silencio, para proteger a mi hermana. ¿Y por qué habla ahora? Porque esto ya no es política, es enfermedad, una que nos está comiendo a todos y que mi silencio alimentó. El país enmudeció. Silvio, desde su sala privada, vio la entrevista. No dijo palabra, solo pidió otra pastilla. En el Congreso, la sesión fue suspendida por falta de quórum. La presidenta del Senado intentó mantener la compostura. Hasta que no haya verificación de autenticidad, no se tomará ninguna decisión. ¿Qué es lo que se va a verificar?, gritó un periodista. ¿Que robaron menos de lo que dice? En los pasillos algunos parlamentarios fueron insultados. Otros simplemente desaparecieron. Carla y Matías, tras publicar la lista, siguieron el protocolo de emergencia. Salieron de la ciudad, sin GPS, sin teléfonos, con solo una mochila y una USB de respaldo. Se refugiaron en una finca abandonada de un amigo de confianza, en Los Llanos. Durante horas no hablaron. Luego Matías rompió el silencio. ¿Crees que hicimos lo correcto? Carla lo miró. Tenía los ojos cansados pero fijos. No hicimos lo correcto. Hicimos lo necesario. Catalina, desde su oficina, recibió una llamada del presidente del partido oficialista. Catalina, tú no sabías nada de esto, ¿cierto? Sabía más de lo que me permití decir. Entonces, guarda silencio, por el bien común. No hay común si todo está podrido. ¿Vas a romper? No, voy a hablar. Colgó. Tomó su libreta,
Escribió: hasta hoy fui parte del eco. Desde mañana seré el grito. En las calles la gente debatía. Unos celebraban la filtración, otros decían que era montaje. Algunos lloraban, varios temían. Pero en cada esquina el poder había perdido el misterio. Y eso, en un régimen de sombras, era imperdonable. Esa noche, un nuevo decreto fue emitido. Se declara estado de emergencia informativa. Toda publicación que atente contra la gobernabilidad institucional podrá ser intervenida, removida o restringida. Catalina lo leyó y rió. Ya no gobiernan, solo amenazan. Carla escribió: no son culpables solo los de la lista, también los que sabían, también los que aplaudieron, también nosotros por callar tanto tiempo. Matías agregó: el archivo no era solo papel, era un espejo. Y hoy se rompió. El arquitecto invisible. La madrugada en la finca era húmeda, callada, inmóvil. Carla dormía por primera vez en 3 días. Matías, sin embargo, no podía conciliar el sueño. Revisó nuevamente la caja 17A. Apartó los documentos leídos. Revisó el doble fondo, como si algo lo llamara. Y allí estaba, una carpeta delgada, sellada con cinta negra, sin nombre, sin fecha, solo una palabra manuscrita en tinta azul: origen. Al abrirla, encontró un solo documento, una transcripción de 19 páginas. En la parte superior, reunión confidencial, finca Río Abierto, junio, año 0. Matías leyó las primeras líneas. 3 voces codificadas: Halcón, Sánchez, Manto. Halcón: ya está. Él es funcional, no perfecto, pero obediente. Sánchez: lo financiamos con 3 canales. 1 legal, 2 sin retorno. Manto: ¿y el Congreso? Halcón: para eso está Gavilán. La construimos con ellos, para ellos. Matías se quedó helado. La lista no era una herramienta del presidente. ¿No era un mecanismo de control institucional? No. Era una ficha más en el engranaje que otros habían creado. El documento seguía: Sánchez: él no sabe todo, solo lo que necesita, pero su hermano, hay que controlarlo. Halcón: le daremos poder simbólico y lo rodearemos con fe. Manto: ¿y si se sale del libreto? Halcón: entonces ya sabremos qué nombre ponerle a su caída. Matías se levantó, salió al patio, vomita el alma, volvió a entrar, leyó hasta el final. Sánchez: la lista se actualiza con lealtades, no con ideas. Manto: ¿y si alguno se desvía? Halcón: se activa el archivo sombra. En la última página, una frase sin firma: la política no nos interesa. El gobierno es solo la fachada. Lo nuestro es el país. Carla se despertó por el crujido de las hojas. ¿Qué pasa? Hay otra lista, dijo Matías. Pero esta no es del poder. Entonces, es del que financia el poder, de los que mandan sin cargos, de los que callan sin discursos. Catalina leyó el contenido 2 días después. Lloró y escribió: Silvio fue títere, el gobierno, vitrina. El verdadero régimen nunca se sentó en el Congreso, se sentó detrás y escribió los nombres en la sombra. Matías, con voz quebrada, grabó un nuevo mensaje: no fue mi padre, fue lo que lo rodeaba, fue lo que lo compró, fue lo que lo usó como rostro mientras ellos contaban el dinero. Esa noche la caja 17A fue escondida en un sitio que solo Carla y Matías conocían, porque sabían que habían abierto un portal irreversible. Ya no estaban frente a un escándalo, estaban frente a la arquitectura del poder, y el próximo paso era derribar los cimientos. La bandera,
sin escudo. Cada año, el 27 de agosto, Joel regresa al kilómetro 41 de la vía terciaria entre Santa Gloria y El Retiro. No hay placa, no hay cruz, solo un árbol con una cicatriz en la corteza. Allí fue. Allí mataron a su padre, líder de la Junta Veredal, defensor de tierras, promotor de alfabetización campesina. Un hombre que hablaba con voz baja, pero con ideas que resonaban como trueno. El crimen ocurrió de madrugada, sin testigos, sin ruido, sin justicia. Al día siguiente los periódicos dijeron: se presume que fue un ajuste de cuentas. No se descarta participación de grupos residuales. La fiscalía ya designó un fiscal itinerante. Y como siempre, nada pasó. Joel no lleva flores, no lleva velas, lleva una bandera. La misma desde hace 5 años. Blanca, sin escudo, sin símbolos. Porque siente que ningún país ha reclamado el cuerpo de su padre. Ninguna institución lo lloró. Ningún presidente lo nombró. Entonces, cada año, Joel despliega la bandera sobre la tierra. Se sienta a su lado y espera, no para que regrese el padre, sino para que algún día el país entienda que hay ausencias que no prescriben. Una vez, un militar le preguntó: ¿por qué sin escudo? Y Joel respondió: porque el escudo solo protege a los que mandan. Mi padre nunca fue uno de ellos. Después se levanta, guarda la tela y camina de regreso sin mirar atrás. En su espalda, el polvo. En su memoria, una palabra sin rencor: regresaré, aunque tú ya no regreses.